de que Dios es el que nos ha escogido, nos ha apartado, nos ha hecho renacer, nos ha dado una herencia. Y hermanos, ahora somos guardados por el poder de Dios. Eso es una gran verdad, ya entendemos estas cosas. Y que el gozo que tenemos que pasar a través de las pruebas es necesario, hermanos, porque es necesario que el oro, así como se prueba por el fuego, así también nuestra fe sea probada a través del fuego de la prueba de Dios, hermanos, para que quitemos toda la escoria que no sirve y lleguemos a ser ese bloque de oro en la gran ciudad de Dios. Y hermanos, es que si eso no es suficiente motivo para alabar al Señor, entonces estás perdiendo tu tiempo aquí. Porque dice que si no creemos en Jesucristo, que Él fue levantado entre los muertos, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Así que hermanos, si no, váyanse a ver el fútbol. Hermanos, hoy les tengo una profecía. Y hermanos, la mayoría estamos pasando por problemas, ¿o no? Si no es que todos. Y no necesito ser profeta para decirles eso. Pero hermanos, es una gran verdad que, como dice Job, capítulo 5, versículo 7, Job 5:7, Elifaz dice que así como las chispas suben, así el hombre ha sido creado para la aflicción, hermanos. Y es que eso no le gusta a nadie. Pero hermanos, Juan 16:33 dice que en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Así que hermanos, tú no has vencido. El que venció fue Cristo, y eso es lo que nos basta. Y que vas a sufrir, claro que sí, es una gran verdad. Hermanos, esas mismas palabras, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo, fueron las mismas palabras que escuchó el apóstol Pedro en Juan 16. Y tú vas a ver en Juan 15 en adelante a Jesús con sus discípulos, y él termina el capítulo 17 orando por ellos. Pero antes de orar por ellos les dice: en el mundo van a tener aflicción, confíen, yo ya he vencido al mundo. Y les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. Y vean, si tú eres un hijo de Dios, debes de ser convencido de que eres el ser más privilegiado en la tierra, hermanos. Si eres cristiano e hijo de Dios. Pero hermanos, vamos a ver que los privilegios también conllevan deberes. Y esperemos que si el Señor tiene misericordia de mí, la siguiente semana también les puedo explicar esto. Esperemos. Vean qué es lo que dice en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que es el tema que vamos a estudiar hoy. Y hermanos, es como les digo, deben de saber que son los seres más privilegiados en toda la tierra. 1 de Pedro 10 dice: los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo, dice, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló no para sí mismos, sino para ustedes. Dice para nosotros, dice, y administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les predican el Evangelio, el cual es por el Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Hoy vas a entender acerca de esto, hermanos. Como te digo, este es mi propósito por el cual he sido llamado en este día, para que seas convencido de que eres un ser privilegiado. A pesar de las pruebas, hermanos, eres el ser más privilegiado. A pesar de que eres pecador, porque lo eres, quiero que sepas que eres el ser más privilegiado en este día. ¿Por qué? Porque, hermanos, debemos de tener muchas razones para experimentar el gozo en medio de la aflicción. Muchas razones. Y es que, hermanos, con ese sentir y con ese propósito se escribió este pasaje.
Hermanos, los creyentes que recibieron esta carta originalmente estaban pasando por un montón de pruebas y un montón de problemas por causa de su fe. Por causa de su fe, no por sus propias decisiones. Quiero aclarar, por causa de su fe. Porque una cosa es sufrir por causa tuya y otra cosa es sufrir por causa de la fe. Ajá. Y hermanos, ahí sí hay cuestión de gozo. Cuando estás todo chipil y estás todo triste es porque es por causa de tus problemas y de tus malas decisiones. Porque hermanos, hasta las pruebas son una bendición de Dios. Pero muchas veces no damos gracias por las pruebas. Hermanos, yo nunca he escuchado a ningún hermano que diga gracias porque me está pasando esto. Y hermanos, si soy duro, imaginen que soy Pedro, para que no digan, es que es el hermano Iván. No, imaginen que soy Pedro. Y Pedro es el que le está diciendo esto. Va a decir, ve, ¿para qué se junta con el pastor y está igual de loco que él? Ya habla con los muertos, dice. Hermanos, al final de cuentas los creyentes que recibieron esta carta estaban pasando problemas por causa de su fe, pero ellos unos cuantos años o meses después iban a pasar, hermanos, la peor persecución en toda la historia de la iglesia primitiva, a causa del emperador Nerón, el cual acusó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma en el año 62 después de Cristo. Imagínense. Y hermanos, a nosotros porque nos dicen cántaros ya se están chillando. Ajá. Y no se gozan porque les dicen cántaros. Yo digo, sí, soy cantarito y llevo agüita del Señor. Hermanos, es que verdaderamente no comprendo a veces cómo como cristianos olvidamos todo esto. Hermanos, yo les quiero recalcar que, como ya les había dicho la semana pasada, esta carta es una carta de esperanza. Ajá. No de derrota. Así que, hermanos, yo la verdad no sé qué problema estés pasando, pero hay una esperanza. Ajá. Y hermanos, estos pasajes que hoy vamos a estudiar nos muestran tres enseñanzas clave para que puedas entender y puedas comprender estos tres pasajes. La primera, hermanos, o lo primero que debes de entender es la gran salvación que tenemos en Cristo. Ajá. La gran salvación que tenemos en Cristo en contraste con las aflicciones de este lado de la eternidad. ¿Quieren que se los repita? Porque dicen, caray, como que este está muy, muy acelerado. La salvación que tenemos en Cristo en contraste con nuestras aflicciones que podamos experimentar de este lado de la eternidad. Ajá. Hermano, la primera enseñanza que debes de entender es que los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido tener lo que tú tienes y saber lo que tú tienes. Ellos quisieran por lo menos saberse el Padre Nuestro, cosa que para ti te parece tan liviana. Ellos habrían querido entender todo lo que tú hoy tienes y todo lo que hoy tú entiendes. Primeramente, Pedro nos dice que el Espíritu de Cristo es el que les revelaba las cosas a ellos. Y es que, hermanos, ya que hay una cantidad impresionante de profecías acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya no está vigente, hermanos, el Antiguo todavía sigue vigente. Ajá, porque hay profecías que todavía faltan cumplirse. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Eso es lo que deben de entender. Pero, hermanos, todas esas profecías que hablan de Cristo, es Cristo hablando de Cristo. Es algo curioso y quiero que lo alcancen a comprender, porque Pedro nos dice en el versículo 11, escudriñando qué persona y en qué tiempo, dice, indicaba el Espíritu de Cristo. Ajá, el Espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento estaba anunciando los sufrimientos de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Ya se dieron cuenta? Eso da hincapié a que Cristo es eterno. Ajá. Así que aquel que te diga que Cristo no estaba en el Antiguo Testamento y Cristo solamente hay que quitarnos la idea del arrianismo. El arrianismo es una herejía en la cual dice que Cristo fue creado por Dios, cosa que no es. Tampoco. Cristo y Dios son lo mismo. Y el Espíritu Santo es un Dios trino. No sé si lo alcanzan a comprender. Un Dios trino
Por eso, algunos no alcanzan a entender cómo podemos hablar en singular de 3 personas al mismo tiempo. Ajá. Pero hermanos, al final de cuentas, los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido entender que es un Dios trino. Los profetas del Antiguo Testamento quisieran entender las profecías que tú hoy entiendes y sabes. Ellos quisieran entender las parábolas que les dijo Jesús. Ellos habrían querido escuchar a Jesús. Y hermanos, y muchos faltan en las congregaciones, no solamente esta. No es justo, ¿o sí? Y no se los digo yo, ya les dije, vean a Pedro. Es impresionante, hermanos, cómo pensar que Cristo hablaba en el Antiguo Testamento de Cristo en el Nuevo Testamento. Y es que, hermanos, recordemos que Cristo es el tema principal del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. De ese libro que ustedes tienen en sus manos, y los que no traen, hermanos, júntense con alguien que sí sea cristiano, que cargue su Biblia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tema de todo la Biblia, de esos 66 libros que ustedes tienen en sus manos, es Cristo. Y hermanos, pero el punto principal del texto es que todos los profetas sabían que profetizaban de Cristo y que no era para su propio beneficio, hermanos. No era para ellos. Ellos, de una manera que no puedo explicar, porque yo no estaba ahí, pero de una manera que no puedo explicar, pero que sí les puedo afirmar, es que ellos se les estaba mostrando que las profecías no eran para ellos, eran para nosotros. Y no lo está diciendo aquí el hermano Iván, lo está diciendo Pedro, aquel que vio verdaderamente a Cristo como Él era. Y vean, Romanos 15:4 dice que todas las cosas que están escritas fueron escritas para nuestra enseñanza, a fin de que alabemos a Dios, hermanos. Vean, todas las cosas que están escritas en ese libro es para nuestro propio propósito. Vean qué tan privilegiados son. Romanos 15:4 les dije. Vean, porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengas una esperanza. ¿Ya se dieron cuenta? Todo lo que está escrito es para una esperanza. Y todos cantamos, pacientemente esperé en ti, Señor. Pero no, hermanos, no lo esperas con esperanza. Ahora sí que no esperan con esperanza, digámoslo así. Esperan, pero les hace falta algo, que es la esperanza. Primera de Corintios, capítulo 2. Pablo también escribe a los Corintios, y él también entendió lo mismo que Pedro. Y Pablo escribe en el capítulo 2, versículo 6 de Primera de Corintios. Él dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría en misterio. O sea, algo que la gente no entiende, y aún los mismos profetas del Antiguo Testamento no entendían. Y esa fue revelada para ti, hermano. Y ve, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios había predestinado antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ya se dieron cuenta? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y vean, ¿qué hubiera pasado si los profetas hubieran conocido a Cristo? O es más, ¿qué hubiera pasado si los fariseos hubieran conocido a Cristo? Nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, lo está diciendo Pablo. Porque como dice antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No para todos, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice, por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién va a entender las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Solamente podemos entender
la mente de Dios teniendo su espíritu, el cual anunciaba los sufrimientos de Cristo en el Antiguo Testamento, el cual te dio esa sabiduría para que pudieras entender esto. Bueno, sí es que hemos tenido sabiduría, porque Pablo dice que solamente ha hablado a los que han alcanzado madurez. Ajá. De alguna manera, hermanos, Dios les reveló a sus siervos los profetas que no eran para ellos. Ajá. No eran para ellos, eran para nosotros. Imagínense a Isaías, a Malaquías, a todos ellos viéndote a ti que te ibas a estar durmiendo en la prédica. ¿Crees que iban a decir, no, pues mira, mejor para que se los des a ellos, Señor, dámelo a mí? Pero dicen, no, es para ellos. Aunque se duerman, déjalos, es para ellos. Pero hermanos, no es pretexto. Pónganse las pilas. Y hermanos, Dios les reveló que era para los creyentes de este nuevo pacto en Cristo Jesús. Ajá. Pedro en el versículo 12 dice que a esto se les reveló que no para sí mismos, dice, sino para nosotros. Dice, ellos administraban, dice, las cosas que ahora por los que les predican les son dadas. Hermanos, a ellos se les permitió contemplar y ver lo que había de venir en el futuro y ver la grandiosa, y presten atención, ver la grandiosa y gloriosa obra de salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de su vida, su muerte y su resurrección. Se les permitió ver eso. Imagínense. Va a decir, hermano, pero yo estoy 2000 años después de Cristo. Yo no lo vi, pero sin en cambio lo tienes, lo has aceptado, decía Pablo. ¿Y por qué lo has aceptado? Por fe. Porque más bienaventurado es aquel ¿qué le dijo el Señor Jesús a Tomás? Mira, Tomás, bienaventurados los que sin ver han creído. Así que, hermanos, ellos mismos no podían entender del todo lo que estaban escribiendo. Eso es una gran verdad. Ellos no escribían del todo lo que estaban escribiendo. Es más, ellos estaban sumamente interesados por saber más acerca de Cristo. Y no lo digo yo, se los vuelvo a decir. Pedro dice que ellos estaban escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo y anunciaba los sufrimientos de este Cristo, dice, y las glorias que habían de venir tras esos sufrimientos. ¿Ya se dieron cuenta? Y vean, ellos tenían solamente una parte del rompecabezas, hermanos. Ajá, pero no podían ver toda la imagen completa. Imagínense a Moisés, porque Moisés fue profeta, por si no lo sabían, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías. Hay un profeta Abdías, hermanos, por si no lo sabían. A Jonás, a Miqueas, a Nahum, a Habacuc, a Sofonías, a Ageo, a Zacarías y a Malaquías, hermanos. Nada más teniendo una parte del rompecabezas, la parte que hoy tú tienes y no lees. ¿Ya se dieron cuenta? Son privilegiados, hermanos. Y la verdad, hermanos, me cuesta entender a ustedes los cristianos. Uno ya es extraterrestre. Ajá. Pero hermanos, solamente tenían esas piezas de rompecabezas, pero como ya les digo y se los vuelvo a recalcar, no era para ellos, era para ustedes que están hoy aquí. También, hermanos, Pedro quiere recalcar que nosotros los creyentes de este nuevo pacto, hermanos, somos más privilegiados que cualquier profeta del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? ¿Cómo que más privilegiados que cualquier profeta del Antiguo Testamento? Esto significa que tú estás en mejor posición que cualquier profeta o el más grande profeta. Les voy a hacer una pregunta y los que se sepan me dicen: ¿quién es el último profeta del Antiguo Testamento? No. Primer strike. Juan el Bautista. Exacto. El último profeta del Antiguo Testamento se menciona en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista. Y hermanos, tú que tal vez dices, es que yo no entiendo la Biblia, tú eres más privilegiado que Juan el Bautista. No sé si alcanzan a comprenderlo. Y vean, ¿por qué estás en una mejor posición que él? Es que, hermanos,
quiero que sepas que ahora tú ya perteneces a un nuevo pacto. Ellos pertenecían al grupo de los profetas que estaban antes de la inauguración del nuevo pacto a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ellos pertenecen al Antiguo Testamento. Y ve qué es lo que dice Mateo 11:11, hermanos, para que veas qué es lo que dice el Señor. Dice que no había otro profeta, dice que de los nacidos de mujer nunca, dice, se levantará alguien como Juan el Bautista. Mateo 11:11. Mateo 11:11 dice: de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Ya se dieron cuenta? No hay nadie más grande que Juan el Bautista. Y hermanos, tú estás en una mejor posición que él. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me estás diciendo esto, hermanos? Si yo la verdad ni siquiera me sé muchos pasajes de la Biblia. Si yo ni siquiera entiendo algunas cosas de las que predican o de las que dicen, no alcanzo a comprender todas las escrituras. Sigue leyendo el versículo 11 de Mateo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aquel hermano al que tú dices: ay, caray, pues es que pues no sirvo, no leo, no oro. Bueno, no es de que sea algo correcto, háganlo, en serio. Sí lean, sí oren. Pero aquel que tal vez dice: es que no alcanzo a comprender muchas cosas, tú eres mayor que Juan el Bautista. O sea, no sé si les está entrando en su cabecita, hermanos, que son más privilegiados que cualquiera. Mateo 13:16, cuando el Señor empieza a hablar de las parábolas y el propósito de las parábolas. Mateo 13, versículo 16. Vean qué es lo que dice. Y esto tómalo para ti, porque es para ti, si es que entiendes esto. El Señor siempre en las escrituras fue muy claro: aquel que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. Pero hermanos, bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver y no vieron, y oír y tampoco oyeron. Vean, saben que es bienaventurado, ¿no? Bienaventurado es 7 veces más bendecido, y también en algunas traducciones dice feliz. Y hermanos, deberían de estar gozosos de que son mayores que Juan el Bautista, aunque el mismísimo Moisés, hermanos. Pero Señor, yo no he hecho ningún milagro. Es que eso no basta. El poder de Dios dice que no es por milagros. Dice que el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y eso lo dice 1 Corintios. No me acuerdo la cita, pero búsquenla, lean. Está bien que sean privilegiados, hermanos, pero también lean. Hebreos 4:16. El autor de los Hebreos también quería enseñarles a los judíos, a los hebreos a quienes fue escrito, mejor dicho, israelitas, a quienes fue escrito esta carta, hermanos, que también ellos eran privilegiados. ¿Por qué, hermanos? Todos no sabemos este pasaje de las escrituras, si no es que la mayoría no lo sabemos, pero Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Y todos decimos: gloria a Dios, aleluya, lo ato y lo amarro en mi vida y lo decreto en mi vida. Pero hermanos, ¿sabes qué impacto tenía esto en los judíos de ese entonces? ¿Si alcanzan a comprenderlo? Les los voy a poner en contexto. Hermanos, ellos podían entrar una sola vez, y no ellos, el sumo sacerdote, al lugar santísimo una sola vez al año. Y hermanos, ustedes que pueden entrar diario ni siquiera oran. Ustedes que pueden venir los domingos y presentarse delante de Él en congregación, ¿no vienen? Y son privilegiados, hermanos. Ustedes ya no tienen que presentar un sacrificio cada año por sus propios pecados. Ya fue presentado por Cristo, hermanos, y eso los hace más privilegiados. Y no entiendo cómo es de que todavía no lo alcanzan a comprender. Acérquense pues confiadamente. Ahora ya pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia, no al trono de la justicia de Dios. ¿Sí lo sabían?
Porque cuando Él venga en gloria, no va a ser de gracia. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Pero hermanos, algunos va a ser para condenación y otros para vida eterna. Pero que todos lo van a ver, claro que sí. Dale ese fuerte aplauso a nuestro Señor. Y es que puedes acercarte al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Vean, misericordia. Y también que allí es gracia para el oportuno socorro. Date cuenta que eres más privilegiado. También ahí mismo en Hebreos, el mismo autor, también en el capítulo 10, versículo 19. Vean qué es lo que les dice. Y hermanos, entiendan esto, por favor. Yo, como les digo, también no se crean, estoy orando, así como dice Pablo, oro para que sea alumbrado su entendimiento. Ajá. No que tengan un foco, un LED así que ya se les funda, no. Que tengan verdaderamente una luz, el cual les enseñe y les alumbre el entendimiento. Vean qué es lo que dice Hebreos 10, 19. Dice: así que, hermanos, teniendo la libertad, dice, de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Ya se dieron cuenta? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice, a través del velo, esto es de su carne. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Así que teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué te pide que hagas? Acerquémonos, dice, con un corazón sincero. Hermanos, vuelvo a decirte, quítate la máscara. Ajá. O sea, sean sinceros delante de Dios. La sinceridad es una palabra, una simple palabra, pero que tiene mucho peso en la eternidad, hermanos. Ajá. Porque sin sinceridad te vas a engañar a ti mismo. No, sé sincero delante de Dios. Y ve, dice, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Y mantengamos, dice, firmes y sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza. Vean, hay una esperanza, hermanos, y no, muchos toman en poco esa esperanza, porque fiel es el que lo ha prometido. Así que, hermanos, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, entre tanto ves que aquel día se acerca. ¿Has visto algún hermano que no se ha congregado? ¿Sí o no? ¿Le has dicho, por qué no te congregas? Ven, congrégate, el día del Señor se acerca. El Señor viene. Y dice en 1 Corintios 15, 16, 23, el que no amare al Señor sea maldito. El Señor viene. 1 Corintios 16, 23. O sea, le has dicho, hey, el Señor viene. ¿Alguna vez le han dicho así a un hermano? Acuérdense, es estimularlo al amor y a las buenas obras. Entre tanto vemos que aquel día se acerca, hermanos. El día de nuestra salvación está más cerca, cada día más cerca. Pero, hermanos, algunos pareciesen como que lo tienen como para dentro de 1.000.000 de años. Yo no quisiera, hermanos, que ustedes y aún yo cayéramos en ese gran error, hermanos. Ninguna aflicción, hermanos, en nuestro peregrinaje, porque quiero recordarles que son peregrinos, en nuestro peregrinaje se puede comparar con los enormes privilegios que ahora tenemos en Cristo. Ajá. Ninguna aflicción se compara con los privilegios que tienes en Cristo. ¿Por qué? Hermanos, miren, si el Señor, hermanos, en este día te concediera o te permitiera tener alguna de estas dos cosas, ¿qué preferirías? Y te lo voy a poner así. ¿Cuál elegirías? ¿Tener una vida sin dificultades, pero sin Cristo? ¿O tener una vida con Cristo, con dificultades, con carencias, pero con privilegios?
¿Sí? Romanos 8:18. Romanos 8:18. Romanos 8:18 nos dice, y vean, aquí Pablo está hablando, él es el que está hablando y está diciendo: yo tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. O sea, ¿sí alcanzan a comprender que la gloria venidera no se compara con ninguno de tus problemitas? Hermana, no necesitamos decirle al Señor: ay, Señor, mis problemas son muy grandes. A tus problemas necesitas decirles: mira, mi Dios es más grande que tú. Y eso produce en nosotros una esperanza, ¿o no? ¿Tú qué crees que veía David con Goliat? ¿Lo grandote que estaba? No, hermanos, él estaba viendo a Dios. Decía: ¿tú vienes a mí con lanza y con jabalina? Yo vengo a ti en el nombre de Dios, dice. Porque él sabía que él, estando con Dios, ya era en mayoría. Vean, no son comparables las aflicciones con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda enseñanza que quiero que ustedes entiendan es que el Espíritu reveló a los profetas las cosas que por el mismo Espíritu también les inspiró a los apóstoles a que predicaran, y es el mismo Espíritu hasta este día el cual permite que personas comunes y corrientes como yo, como el pastor, como su siervo Evaristo, al final de cuentas prediquen la palabra para ustedes, no para nosotros. ¿Ya se dieron cuenta? Y hermanos, ¿creen que es muy sencillo hacer nuestro estudio? Quisiera que ustedes hicieran un estudio. ¿Para qué? Para que dijeran: ay, es que yo no sé qué voy a decir. Pues es que, hermanos, es el mismo Espíritu que de una manera que no puedo explicarlo nos utiliza para poderles hablar a ustedes y que ustedes no vengan a los estudios. Ay, no escucha amenes. Como les digo, vean, los que les conviene. No puedo creerlo. En fin, el Espíritu es el que utiliza a los predicadores que están comprometidos con la verdad, hermanos, para que puedan hablar hoy la palabra a ustedes, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Y no solamente es que hoy la prediquemos, hermanos, es que también ustedes la crean por el poder de la palabra. O sea, yo en la mejor disposición estoy por el Espíritu, claro está, en sujeción y en sumisión al Espíritu, de predicarles la palabra. Pero, hermanos, yo no creo en mi palabra, creo en la de Dios. Así que con ese mismo poder, yo sé que ustedes son como pueden creer en Él, verdaderamente. Efesios 1:15, hermanos, porque eso fue lo que hoy el Señor nos habló a través de la alabanza. Y eso comprueba cada vez más que no nos ponemos de acuerdo, hermanos. No es como que digamos: ¿qué le vamos a decir a la iglesia? No, es el mismo Espíritu. Y vean cómo quiero que vean que es el Espíritu, no somos nosotros. Efesios 1:15. Y dice: por esta causa yo también, habiendo oído de su fe en Jesús el Señor, dice, y de su amor para con todos los santos, yo no ceso de dar gracias, dice, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, para que el Dios, y vean cuál es la oración de Pablo, para que el Dios, dice, de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, y de revelación en el conocimiento en Él, dice. Y vean, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza. Quiero que ustedes vean qué es la oración de Pablo. Yo oro para que ustedes sepan que verdaderamente son privilegiados. Para que sepan cuál es la esperanza, dice. Y ve, la esperanza que Él nos ha llamado, a la que Él nos ha llamado.
Dice, ¿y cuáles son las riquezas? Vean, riquezas de la supereminente, perdón, las riquezas de la herencia de los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Ajá. No para con todos. Con los incrédulos no va a funcionar ese poder y esas riquezas de su gloria. Para con los que creen. Ajá. Y vean, dice, para que nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual también operó en Jesús. ¿Sabías que el mismo poder que ahora hace que tú creas es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos? Y esa es nuestra esperanza viva. Hermanos, deberíamos de ser verdaderamente muy cuidadosos al cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Ajá. ¿La salvación se pierde? En realidad yo preguntaría, ¿y fueron salvos en verdad? Eso es lo que deberíamos de preguntar. No si la salvación se pierde, sino si verdaderamente han sido salvos. Porque aquel que ha sido salvo, hermanos, todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Porque, hermanos, quiero que sepan que claro que pueden nacer de nuevo, pero pueden nacer de nuevo en la carne. Ajá. Pero, hermanos, el mismo poder que resucitó de los muertos a Jesús es el mismo poder que ahora por su Espíritu nos ha hecho resucitar de nuestra muerte en nuestros delitos y pecados. Y ahora disfrutas el privilegio de ser salvo. Son salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es don de Dios. ¿Para qué? Para que dice que porque Él había preparado obras para que anduviésemos de antemano en ellas. Hermanos, hoy tú puedes disfrutar de este gran privilegio. También, hermanos, la tercera enseñanza de la cual Pedro quería hacer mucho énfasis en estos versículos es que la salvación es algo que llena de asombro a los ángeles. Ajá. La salvación es algo que llena de asombro a los ángeles. ¿Por qué? En nuestra traducción dice cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar, dice. Pero, hermanos, la salvación es algo que llena de asombro a los ángeles del cielo. Y hasta ahorita hemos visto cómo los profetas habrían querido tener lo que tú tienes. Y, hermanos, esto mismo es lo que llena de asombro a los ángeles. Que lo que llena de asombro a los ángeles es que, primero, que las profecías y esos 66 libros que tienes en tus manos no fueron para los profetas, son para ti. ¿Y qué hacemos cuando leemos? Estamos leyendo y luego roncas. Santo Señor. Hermanos, vean que dice que son cosas que los ángeles anhelan mirar. Anhelar, hermanos, es desear fervientemente. Ajá. También esto es en el buen sentido, porque hay un mal sentido que es la misma palabra anhelar, pero es concupiscencia, y los ángeles pues no tienen concupiscencia. Bueno, salvo los del Génesis. Hermanos, también dice que el mirar, hermanos, todos lo entendemos como observar, pero también ellos están interesados. Ellos están interesados. Y el significado que más me llamó la atención es inclinarse a ver con suma atención. Ajá. Con suma atención. Y, hermanos, es que los ángeles se inclinan a ver todo lo que está sucediendo en este mundo con ustedes, los cristianos, porque ellos desean ver el final de todo de lo que hoy participamos. Ellos desean ver el final. Ellos ya desde el principio te vas a dar cuenta, y ahorita lo vamos a ver, te vas a ir para atrás con todo esto. Pero, hermanos, ellos están para ver el fin de nuestra salvación. Y ellos van a decir, wow, pero ¿por qué esto? Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 3, versículo 24. Y, hermanos, esto es una joya que la verdad a mí yo quiero dárselas a ustedes. Porque sé que no quiero que me malentiendan, pero sé que no son cerdos, porque los cerdos nunca se les van a echar las perlas a los cerdos.
son para ustedes, hermanos. Para ustedes los que los que han sido llamados conforme al propósito de Dios, para su gloria. Génesis 3, 24 y B. Quiero que prestes atención a esto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, puso querubines. ¿Ya se dieron cuenta? Querubines. Y una espada encendida, dice, que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Una vez el pastor habló acerca de esto. Ajá. Y hermanos, aquí les va la segunda parte. ¿Ya se dieron cuenta que el Señor había puesto querubines? Los querubines era para estar vigilando, andar viendo. ¿Y sabes qué es lo que estaban viendo? La espada que se revolvía. ¿Y sabes por qué? Porque esa espada era la ira de Dios, la cual aquel que quisiera llegar al árbol de la vida tenía que ser atravesado por ella. Presten atención primeramente a eso. Ajá. La espada encendida de la justa ira de Dios tenía que atravesar a alguien. Tenía que cobrárselas, pues. Así se los voy a decir. Alguien tenía que ser atravesado para que pudieran ser de nuevo abiertas las puertas del paraíso para el hombre rebelde y pecador. Presten atención a eso, porque eso inmediatamente nos lleva a algo. Éxodo 25, hermanos. Y vas a ver por qué llena tanto de asombro a los ángeles estas cuestiones. Tal vez ahorita no me estés entendiendo, ni digas, ¿y para qué es esto? ¿Para qué es esto de los ángeles? ¿Cómo para qué me servirá a mí? Éxodo 25, versículo 16, hermanos. Y presta atención a todo esto. Creo que muchas veces leemos acerca del inmobiliario que había en el tabernáculo muy ligeramente. Ajá. Pero presta atención. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio, de oro fino. Presten atención. Cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura será igual de 2 codos y medio. Y harás también ¿qué? 2 querubines. 2 querubines de oro labrados a martillo, y harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues que un querubín esté en un extremo y otro querubín esté en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines con sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas. Prestan atención. Primeramente van a extender por encima las alas. ¿Saben cuántas alas tenían los querubines? Tenían 6. Tenían 6. Porque con 2, dice que con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. O sea, tenían 6 alas. Así que hermanos, con 2 iban a extender sus alas cubriendo el propiciatorio, y sus rostros iban a estar enfrente viendo hacia el propiciatorio. Hermanos, aquí es curioso que no se presenten los querubines tapándose el rostro. Ellos tenían que ver lo que estaba sucediendo en el propiciatorio. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Alguien sabe qué es lo que se hacía en el propiciatorio? ¿No? Hermanos, el propiciatorio era una mesa de oro en la cual, hermanos, estaban los 2 querubines, este de un lado, el este del otro, cubriendo con sus alas. Y hermanos, en esa misma plancha, por decirlo así, en el propiciatorio se tenía que matar o hacer el sacrificio del cordero por el cual se iba a cubrir los pecados del pueblo de Israel. Cubrir, y quiero hacer esta aclaración, cubrir. Porque después de que se quitaba la sangre volvían a resalir los pecados, y hermanos, tenía que de nuevo morir otro sacrificio. Y presten atención, ¿qué es lo que estaban observando? Al cordero, que algún día iba a ser traspasado por tu propia culpa, hermano. Y hermanos, ellos observaban hacia el propiciatorio y observaban la sangre de aquel que sufría la justa ira de Dios por causa del pecado, siendo atravesado por la ira de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Y hermanos, es que no solamente pasó eso. María Magdalena, hermanos, no solamente se topó con que Jesús ya no estaba en la tumba. Vayamos a Juan capítulo 20, versículo 12.
Y tú vas a ir atando cabos. Ajá. Juan 20:12. Desde el 11, para que lo entiendas. Juan 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Versículo 12. Y vio a dos ángeles, presten atención, dos ángeles, dice, con vestiduras blancas, que estaban sentados, uno en un extremo como en el propiciatorio y el otro en el otro extremo como en el propiciatorio. ¿Y hasta dónde estaban viendo? Dice, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Ya se dieron cuenta? Los ángeles, hermanos, estaban sentados y estaban estupefactos viendo el final de tu salvación ahí, hermanos. Lo que ellos venían viendo desde el Génesis, que nadie podía entrar de nuevo al árbol de la vida y que estaban guardadas las puertas del paraíso, a menos de que alguien, no tendría que ser hasta que alguien fuera atravesado por la espada de la ira de Dios. Fueron lo mismo que los querubines estaban viendo en el propiciatorio, y era lo mismo que estaban viendo esos mismos ángeles estando en esa mesa de piedra, hermanos. Denle ese fuerte aplauso al Señor, hermanos. Es el único pasaje en el que se muestra que dos ángeles estaban sentados. Ajá. Y hermanos, en el lugar donde estaba el cuerpo de Cristo. ¿Crees que eso no llenaría de asombro a los ángeles? Y es que, hermanos, al final de cuentas, ellos estaban viendo el final, como les digo, de todo lo del huerto del Edén, y contemplando también como los querubines del propiciatorio. Y ellos estaban en el cuerpo, hermanos. Y es que, hermanos, quiero regresar con ustedes al Éxodo 24, versículo 12, para que entiendas todavía la grandeza de todo esto. Éxodo 25:12, perdón, 22, 25:22, hermanos. Y vean, ellos estaban, los ángeles que estaban en el sepulcro de Jesús estaban viendo, hermanos, primeramente que ya no estaban en el cuerpo, también estaban ahí sorprendidos, hermanos. Y hermanos, dice en el versículo 22, ahí me declararé a ti, dice, y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Dice, de entre los dos querubines que están sobre el arca del pacto, dice, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hermanos, esto reafirma, y quiero decírselos, que Jesucristo es el único punto de encuentro entre Dios y los hombres. Por eso dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo, hermanos. Y en ese sacrificio es donde Dios nos va a hablar. En ese que tal vez tú dices, híjole, hermanos, es el único encuentro, el único punto de encuentro entre Dios y los hombres. Por eso, hermanos, cuando ustedes alguna vez han escuchado que al Papa se le dice Santo Pontífice, ¿saben qué es pontífice? Pontífice es aquel que hace puentes. Puentes. Imagínense. Él se está queriendo hacer el puente entre Dios y los hombres, cuando no, hermanos, nosotros tenemos una entrada libre hasta el lugar santísimo por medio de Jesucristo. Y es que, hermanos, Pedro dice que esto es lo que los ángeles anhelan mirar, hermanos. Ellos estaban tan extasiados por ver la sabiduría de Dios en algo que tú dices, pues sí, murió Jesús, me voy a ir a Cancún. Ajá. No voy a comer carne en esos días. Hermanos, eso llenaba de sabiduría y de asombro por ese plan de Dios para redimir a la humanidad pecadora sin pasar por alto su justicia. No sé si lo alcanzan a comprender. Siendo pecador, alguien tenía que morir. Él se puso en tu lugar, pero él, siendo justo, no iba a decir, ay, bueno, soy justo, no me maten. No, él tenía que pagar el precio. Y él, hermanos, no pasó por alto su ira divina, su justicia, hermanos.
Y es que, hermanos, ¿cómo no iban a quedar sorprendidos a ver que ese Dios que adoraban en su trono, cantando santo, santo y digno, es aquel de recibir toda la gloria, aquel que ha de venir, aquel que es y que ha de venir? Y que vieran que se convirtió o que se puso bajo un manto de debilidad, siendo hombre, para venir a salvarte a ti, hermano. Para que al final de cuentas Él pagara la deuda que teníamos con la justicia de Dios. ¿Alguna vez te dicen, ¿para qué ha venido Jesús? ¿O para qué vino Jesús? ¿Sabes cuál es la respuesta más correcta que puedes dar? Para hacer un cambio de expediente. Yo, siendo pecador, decía Pablo, yo el primero de entre todos. Él puso en mi cuenta, tú eres justo, tú dame lo que tú eres pecador, yo llevo eso. Ahora tú vas a ser justo. Y eso es un privilegio, hermanos. Yo, si por mí fuera y hubiera sido Dios, yo los hubiera quemado, no sé. Pero, hermanos, gracias a Dios también nos ha salvado. Y, hermanos, ¿cómo no iban a sorprenderse si ver que al final de cuentas, o sea, el fin de todo eso que ellos estaban viendo desde el Génesis, lo que era lo que tú ves ahorita, la iglesia? El fin de todo eso es esto que tú estás haciendo ahorita. Hermanos, piensa en el hermano que más mal te cae. Ellos dicen, wow, se están congregando, están uniéndose para alabar al Señor y para glorificarlo. Y tú dices, uy, que ya se acabe. Ay, ¿a poco me va a tocar otro culto con el hermano Iván? Habla bien fuerte. No, hermanos, si vieran, yo más quisiera que hablaran a los que vieran cómo es de que son con los de TX. Los de TX ya son masoquistas, hermanos. Ajá. O sea, aquí la verdad, créanme que como que el Señor le está dando así levecito. Ajá. No, hermanos, allá nos da, no cachetada con guante blanco, cachetada con guante de electricista. Ajá. Y, hermanos, lo que para ti parece algo tan casual, tan común, como venir a congregarte, venir y que tú estés reunido y viendo a todos tus hermanos, para ellos los llena de un asombro. Y, hermanos, para terminar con esto, piensa en las personas más poderosas y en las personas más ricas del mundo. Piensa en todo el poder que tienen. Rusia con su poder militar, Estados Unidos con su poder militar. Piensa en Bill Gates, piensa en Jeff Bezos. Piensa en todos ellos. Ponlos a todos en la balanza de Dios y, hermanos, pesan menos que nada, dice el Señor. Y tú eres privilegiado, porque ahora tú ya tienes el peso de la gloria que viene de Cristo. Y, hermanos, Él es el que pesa los espíritus. Al final de cuentas, así como Pablo algún día llegó a decir, todo lo que tengo lo tengo por basura, así deberías de decirlo. Ajá. ¿Por qué? Porque un buen trabajo, una buena casa, una muy buena familia, una buena estabilidad emocional no te van a servir de nada. Pablo era, ¿sí sabían que él era del Sanedrín? ¿Sí? ¿Saben cuánto costaba entrar al Sanedrín? Alrededor de 4 salarios de un año. Imagínense, estaba pesudo el Pablo. Y él después dice, yo sé vivir en todo, como para ser rico, como para verdaderamente no tener nada. Y él dice, al final de cuentas, todo lo tengo por basura a fin de alcanzar ese conocimiento de Dios. El conocimiento que hoy tú puedes alcanzar y que los ángeles anhelan mirar y que los profetas habrían querido tener. ¿Ya se dieron cuenta? Y, hermanos, yo verdaderamente, así como Pablo y como Pedro, quiero pedir que en este día, en oración al Señor, que les dé el entendimiento para que, así como Pablo, quiero que sepas que vayamos a esa parte de Filipenses. Con eso termino. Y es que, hermanos, quiero decirte que eres privilegiado, pero también esto va a llevar unas obligaciones que te tocan. Ajá. Porque sí, eres privilegiado y gloria a Dios, aleluya, y lo atas y en fin. Pero, hermanos, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo.
Por eso les digo, si el Señor me lo permite también la siguiente semana, no, Señor, yo estoy encantado con venir y hablarles. Ajá. Pero hermanos, yo quisiera que también ustedes entendieran lo que significa ser santos, como Dios es santo. ¿Qué les dije? Filipenses. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, y con esto termino, gócense en el Señor. Así como a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, créanme que yo más, decía Pablo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley era un fariseo, dice. En cuanto al celo era perseguidor de la iglesia. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley era irreprensible. Todo lo cumplía, decía Pablo. Pero dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, a fin, dice, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, aquel que por amor, el cual dice, yo lo he perdido todo, hermanos. Y hermanos, si has perdido muchas cosas, quiero que sepas que es para que entiendas el conocimiento de Dios. Y ve, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Digamos lo que perder aquí es ganar, hermanos. ¿Sí me explico? Porque, hermanos, en nosotros como sociedad humana estamos tan arraigados a que siempre tenemos que ganar. ¿O no? Yo me acuerdo que en las canicas nunca me gustaba perder. En los juegos tampoco nunca me gustaba perder. Pero, hermanos, aquí en Cristo perder es ganar. Ajá. Y hermanos, dice que a fin de para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y hermanos, creo que algún día llegarán a pensar, Señor, no quiero ser yo mismo, quiero ser lo que tú eres. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas dice, no teniendo en mí mi propia justicia, que es por la ley, dice, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de llegar a conocerle, hermanos. Ese es el fin por el cual has sido privilegiado en este día. ¿De cuál? Que le conozcas. Y para que en el conocer el poder de su resurrección, dice. Pero hermanos, algo que no les gusta a muchos es para que lleguemos y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, el Señor Jesús murió solo. Así vas a llegar a morir tú, de una vez te lo aviso. Pero hermanos, quiero que sepas que así vas a ser semejante a Cristo. Y así vas a poder conocerle. Hermanos, así como Pedro, yo quiero hacerte esta pregunta y con esto termino. ¿Qué tan preciosa es tu salvación? ¿Qué tan preciosa es? Porque si es preciosa, la vas a guardar con temor y con temblor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor, hermanos. Vamos a orar, hermanos. De hecho, hermanos, algo que también se me estaba pasando decirles y que quiero que entiendan. Yo no entiendo por qué muchos de ustedes no toman la Santa Cena. Está bien que digan, es que no quiero tomarla indignamente. Bueno, entonces sigue leyendo Primera de Pedro para que entiendas que el ser privilegiado conlleva ser santo. Y si no eres santo, entonces es porque verdaderamente estás tomando en poco tu salvación. Cada vez
Si alguno falta de bautizarse, hermanos, díganme y ahorita los metemos en la cisterna. Eso es lo de menos. Pero hermanos, verdaderamente lo que yo quisiera es que cuando sea la próxima Santa Cena, comprendan, entiendan que ese sacrificio que los ángeles anhelan mirar y el mismo sacrificio que los profetas profetizaron, ahora tú vienes a ser partícipe, al ser partícipe de la cena del Señor. Y por eso, hermanos, ¿qué es lo que decía Jesús cuando tomaban la Santa Cena? Háganlo esto en memoria de mí. Acuérdense de aquel que nos ha salvado. Háganlo y tómenla dignamente. Amén. Ahora sí vamos a orar, hermanos. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Pablo después les dice: ciñan los lomos de su entendimiento. Y es que muchas veces es lo que tenemos que hacer con nuestros pensamientos: amarrarlos para que no se enreden en nuestros pies y no nos permitan llegar a la presencia de Dios. No, tenemos que amarrarlos para esperar en Él. Te lo está diciendo alguien que murió siendo crucificado. Te lo está diciendo a alguien que después tuvo que también padecer persecuciones. Pero decía Pablo: de todas me ha librado el Señor. Eres un ser privilegiado, hermano. Verdaderamente quiero que lo entiendas cada día de la semana. ¿Para qué? Para que eso produzca en ti un temor santo de llegar a vivir toda la manera. Dice que Pedro les dice: sean santos en toda su manera de vivir. En tu trabajo sé santo, en tu vida sé santo, con tu familia sé santo. No puedes tomar vacaciones de ser santo, hermanos. Bendito Dios, hoy te exaltamos a ti, bendito Padre, y te damos gracias, Señor, por esa sabiduría que tú mostraste desde el Antiguo Testamento, enviando a esos profetas, Señor, que fueron antes de Cristo. Bueno, antes de que tú vinieses, Señor, en imagen de carne y en semejanza de hombre, Señor, y de debilidad. Pero que tú, Señor, ya estabas desde antes de la fundación del mundo. Es más, por ti, Señor, todas las cosas fueron hechas, y sin ti nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así nuestra salvación ha sido hecha en ti, y nosotros hemos sido hechos en ti nuevas criaturas, Señor. Por eso permítenos permanecer en esta salvación que es gloriosa y preciosa. Tal vez para el mundo la salvación puede ser algo superficial, algo vano. El ser santos parece ser algo anticuado, algo que parece como de la era de los dinosaurios, Señor. Pero sin en cambio, Señor, para nosotros la santidad debería de ser algo constante, no una moda, sino nuestra vida misma, Señor. Tal vez no entendemos todas las cosas, Señor, que tú has escrito, pero, Señor, sin en cambio ahora dice tu palabra que tenemos el Espíritu, el cual nos enseñará y nos recordará todas las cosas, Señor. Te agradecemos, gracias por tu Espíritu, y gracias porque tú utilizas a personas como esos profetas. Como Santiago decía que Elías estaba sujeto a pasiones iguales que nosotros, Señor. Utilizaste a personas con igual, Señor, que nosotros, como a Pedro, que fue iracundo, a Juan, que no era comprensivo, a Jacobo, Señor, a Tomás, a todos ellos, Señor, a Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, y aún así lo utilizaste para hablar de tu palabra. Y por tu mismo Espíritu es el que utilizas hoy, no solamente a tus siervos, Señor, sino también utilizas a los demás hermanos que también están comprometidos contigo, Señor, para predicar la verdad. Y es el mismo poder por el cual hoy creen tus hijos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta gran salvación y preciosa. Que no tomemos en poco lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor.
Levanta tus manos al Señor. Bendito Dios, no solamente, Señor, porque tú, Señor, eres el que da tu espíritu y el que hace que habites en nosotros. Tan solamente te pido, Señor, por tu gran misericordia y tu voluntad, que alumbres el entendimiento de mis hermanos, que no tomen en poco la salvación tan gloriosa que tú les has dado, y que cada día vivan de la manera más santa y de la cual tú te agrades, Señor. Que bendigas a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los niños, a cada uno de aquellos que tal vez están dudando, que los convenzas, Señor, a través de tu palabra. Que principalmente, Señor, conozcan que en ti y solo en ti, Señor, está nuestra esperanza, Señor. Y que con eso, Señor, estén meditando de día y de noche, y que se puedan acercar todos los días confiadamente al trono de la gracia, porque ellos ya tienen el acceso, Señor, a través de tu sangre y de tu carne, que es el velo, Señor. A ti sea la gloria por siempre, y verdaderamente, Señor, dales la sabiduría. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Y tengan siempre presentes la gran salvación que el Señor nos ha dado, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7, hermanos, y el próximo domingo, hermanos. Que Dios les bendiga.